Buenas tardes, queridos hermanos, queridos siervos del Dios Altísimo. Estamos nuevamente para estudiar juntos, para escudriñar las Escrituras, para buscar en la palabra de Dios instrucciones para nuestra vida, pero fundamentalmente instrucciones para nuestro ministerio. Así que bienvenidos todos, pastores, líderes, servidores, hermanos que desean capacitarse para servir al Señor. Todos bienvenidos. Nos vamos a abocar hoy a tres lecciones que son las que corresponden a la cuarta clase. Estamos en la clase número 4 de esta materia que se llama Introducción al Ministerio. Recuerden que tenemos 8 materias, 8 materias en este curso que le hemos llamado Teología y Práctica de la Función Ministerial o Diplomado en Teología y Práctica de la Función Ministerial, y tenemos 8 materias de acá hasta fin de año. Y estamos recién por la primera, pero vamos avanzando muy bien porque ya estamos en la clase número 4. Ya hemos estudiado 9 capítulos de la materia y hoy nos toca estudiar, a ver, ¿qué es lo que nos tocaría estudiar? Los capítulos 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. El número 10, atados a su propósito. El número 11... lo hemos titulado Dios prueba el corazón de sus siervos, y el número 12 lo hemos titulado Revelación para una visión. Venimos tranquilos. Para muchos que hace tiempo que están conmigo, me han escuchado hablar de todos estos temas, así que en esta primera materia vamos a ir con un ritmo tranquilo, muy tranquilo. Antes de continuar, les voy a decir los plazos, el plazo, mejor dicho, para la cronograma de realización y envío de los trabajos prácticos, materia de introducción al ministerio. Tenemos para enviar el resumen, ahora vamos a aclarar qué es el resumen, ¿no? El trabajo práctico del capítulo 10, el 11 y el 12, hasta el domingo próximo. Siempre damos toda la semana hasta el domingo para que envíen por internet los trabajos prácticos. Ahí tienen entonces plazo hasta el 14 de abril, el domingo próximo, para enviar los trabajos prácticos de los capítulos 10, 11 y 12. Y recuerden, les ruego que recuerden, presten atención, presten atención. No se trata de hacer un resumen del capítulo, no se trata de hacer un resumen del capítulo, se trata de decir del capítulo qué cosas les ha llamado la atención o les ha resultado útil, ustedes consideran que resulta útil para ustedes. Esto es algo totalmente subjetivo, no es objetivo, no tomamos el objeto de los capítulos y los resumimos. No, es subjetivo. ¿Qué le pareció a cada uno de ustedes el capítulo? ¿Qué partes les pareció que les puede resultar útil? De eso se trata. Se trata de algo subjetivo. Cada uno nos tendría que mandar un trabajo práctico diferente. Por eso no mandamos uno para el matrimonio. Cada miembro del matrimonio tiene su subjetividad. Dice, esto, de este capítulo me impactó esto, me interesa esto, me sirve para el ministerio, considero que me puede ser útil para el ministerio esto, etc. Por eso es individual el trabajo práctico, cada uno manda su trabajo práctico porque es subjetivo. Y dos personas, por más que diga que están unidos por el ombligo, lo mismo, son dos personas, la subjetividad es diferente. Muy bien, eso que dejando claro que no es un resumen de lo que yo escribí, porque lo que yo escribí ya lo sé, es nada más una impresión personal de qué cosas le resultaron útiles de cada capítulo. Siempre en esta materia que es Introducción al Ministerio, el gran tema de la materia es la motivación. Acuérdense, el gran tema, si alguien le pregunta de qué se trató la materia número 1, la motivación. La motivación correcta para servir en el reino de Dios. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cuál es mi motivación para ser siervo de Dios, para ser un sacerdote del Dios Altísimo? La motivación es el gran tema de esta materia.
Entonces, ahí lo tienen, la motivación es el gran tema y ya que estamos entusiasmados y embalados, vamos al capítulo 10. Le voy a prestar mucha atención al 11, así que prepárese para después del recreo, porque el 11 para mí es fundamental, pero el 10 también les va a ser muy útil y el 12 también, pero yo me voy a detener un poquito más probablemente en el capítulo 11. Así que vamos al 10. Ya comenzamos a trabajar, ya empezamos a transitar con el estudio. Entonces ya nos acomodamos, ponemos el termo ahí al costado, ponemos el mate, el azúcar, lo que le ponen, y los criollitos, y ya estamos listos como para arrancar con el capítulo 10, atados a su propósito. ¿Atados a qué? Dije recién, atados a, y ahí si estuvieran ustedes presentes acá conmigo me dirían, a su propósito. Muy bien, su propósito. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar la lección? Por definir qué significa la palabra propósito. La palabra propósito es una palabra que proviene del latín, que significa poner adelante. Propósito significa poner adelante. Entonces, si estoy poniendo algo adelante, estoy hablando de meta, estoy hablando de objetivo, estoy hablando de propósito. Entonces, ¿qué es propósito? Es la firme determinación de alcanzar un objetivo. Por eso es poner adelante. La firme determinación de alcanzar un objetivo en relación a la intención o motivación con la que se realiza esa acción. ¿Qué quiere decir? Propósito es la firme determinación de alcanzar la meta, el objetivo, pero tiene que ver con la intención, tiene que ver con la motivación con la que se realiza la acción para alcanzar el objetivo. Tiene que ver con la motivación. La motivación con la que se realiza, ahí escucho, ahí está contestando uno, la acción para alcanzar dicho objetivo. Es un término, entonces, propósito es una palabra que indica, por un lado, una finalidad o meta, y por otro, implica un compromiso para obtener esa meta. Entonces, cuando la Biblia nos habla del propósito de Dios, simultáneamente usa la palabra según o la palabra conforme. Cuando ustedes vean utilizar según tal cosa o conforme a, son las dos palabras que se usa cuando la Biblia habla del propósito. Entonces, por ejemplo, la Biblia nos dice que hemos sido llamados, cada uno de nosotros, para ajustarnos al propósito de Dios. ¿Para qué hemos sido llamados? Para ajustarnos al propósito, a la forma del propósito de Dios. Es como que el propósito de Dios es un molde que tiene una forma. Es un molde. Usted quiere hacer un bizcochuelo, ¿vio cómo es? El molde, ¿no? El molde que va a poner en el horno, redondito, y algunos tienen un piquito en el medio, y ahí mete el preparado, va al horno, y después cuando lo desmolda, al flan, a la torta, a lo que sea, va a salir con esa forma. Muy bien. Entonces, todos nosotros hemos sido llamados para ajustarnos a la forma del propósito de Dios. La Biblia es muy claro en eso. Por ejemplo, dice en Romanos, si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que de acuerdo con la forma de Dios se toman la forma del propósito de Dios, entonces todas las cosas les ayudan a bien porque aman a Dios. Otro texto, a ver, en Efesios. En él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O en 2 Timoteo, a ver qué dice allí. Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no tomando la forma de nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces está hablando del propósito de Dios. Entonces, miren, bíblicamente es muy importante que cada cristiano, que cada creyente, que cada hijo de Dios, que cada redimido por la sangre de Jesucristo, se ajuste a la forma del propósito de Dios. Ajuste su vida. De eso se trata. Seguir las instrucciones de Dios, seguir los mandamientos, los estatutos, los decretos, lo que Dios establece en su palabra para que nuestra vida en el blanco no es otra cosa sino ajustar nuestra vida a la forma del propósito de Dios. Ahora, es muy interesante esto, porque todos estamos diciendo, amén, yo lo quiero hacer. Yo quiero ajustar mi vida a la forma del propósito de Dios. Yo lo quiero hacer. Pero no nos podemos ajustar a algo que no conocemos. Por esta razón, conocer el propósito de Dios para cada uno de nosotros es fundamental en nuestra vida cristiana. Porque es lo único que le va a dar verdadero sentido a nuestra vida y es lo único que nos va a llevar a que nuestra vida dé en el blanco. Cuando yo estaba preparando esta lección hace unos años atrás, cuando estaba preparando este capítulo, encontré a un hombre que es el apóstol Pablo, que usó varias veces una palabra que es la palabra deo en griego, que significa atar. Y me gustó, y lo tomé de la historia cuando el apóstol Pablo ya venía hacia Jerusalén, ya después de su último viaje y venía hacia Jerusalén, y pasó por la casa de Felipe, el evangelista, y ahí tuvo una escena con su cinturón, con un profeta que se llamaba Agabo, con las profetisas que eran las hijas de Felipe, y el profeta Agabo se ató con el cinturón de Pablo y dijo, así van a hacerle al dueño de este cinturón. Esa palabra atar, eso me impactó mucho, y estudiando la vida del apóstol Pablo, descubrí que fue un hombre que se ató, se dejó aprisionar, se ligó al propósito de Dios para su vida. Y realmente yo estoy convencido que la vida del apóstol Pablo tuvo un verdadero sentido justamente por esto, porque se dejó atar, se dejó ligar, se dejó aprisionar por el propósito de Dios, y ese propósito de Dios fue el que le marcó un rumbo, le determinó un rumbo y lo dirigió claramente en un camino bien definido para llegar a una meta. Es muy importante esto. Si lo miramos al apóstol Pablo con detenimiento, vamos a ver un hombre que sufrió muchas penalidades, sufrió muchas dificultades en el ministerio. Es más, si uno lee la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, a su hijo espiritual, vamos a ver las dificultades que él atravesó a esa edad tan avanzada, cuando todos lo abandonaron en su defensa, a uno lo dejó enfermo en un lugar, y ahí en la cárcel estaba muerto de frío, quería que Timoteo le lleve el capote, no tenía ni qué leer ni qué escribir, así que tráeme los rollos. Es muy interesante ver a un hombre con ese nivel de templanza en su carácter para soportar cualquier tipo de sufrimiento, de tribulación, por una sola cosa, porque olvidaba lo que quedaba atrás y se extendía hacia adelante a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea que tenía clara su propósito, y su propósito, su meta, le daba un camino claro para recorrer.
Y todo empezó cuando Pablo se encontró con Jesucristo resucitado y ascendido allí en el camino hacia Damasco. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Dice la Escritura, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí tenemos dos preguntas que hace Saulo de Tarso cuando tiene ese encuentro inicial con Jesucristo, el encuentro que le dio propósito a su vida. Ese fue el encuentro que le dio propósito a su ministerio. Dos preguntas hizo. La primera es, ¿quién eres, Señor? Y la segunda es, ¿qué quieres que yo haga? Lo voy a repetir. La primera es, ¿quién eres, Señor? Y la segunda es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es muy importante eso porque son dos preguntas claves para nuestro ministerio. Pastores, líderes, servidores, hermanos que quieran servir al Señor, que quieran servir al reino de Dios. Esas dos preguntas son clave. ¿Quién eres, Señor? Y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso lo debemos tener perfectamente claro. ¿Quién es el que me llamó y cuál es el propósito de Él para mi vida y para mi ministerio? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer no es las preguntas. Estas preguntas son correctas. Las debemos hacer y debemos obtener la respuesta a ambas preguntas. Pero la primera pregunta no es al Señor. La primera pregunta es hacia mí mismo. La primera pregunta es, ¿estoy dispuesto a obedecer cuando reciba la respuesta? La primera pregunta no es al Señor, es a mí mismo. ¿Estoy dispuesto a obedecer cuando el Señor me responda? Porque la verdad es que Jesucristo resucitado y ascendido, en ese encuentro con Saulo de Tarso, lo primero que hizo fue probar si Saulo estaba dispuesto a obedecer. ¿Qué es lo que le dijo? Le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Lo primero que le contestó Jesús cuando Saulo preguntó, ¿quién eres y qué quieres que haga? Fue, quiero saber si estás dispuesto a obedecer. Así que lo primero que voy a hacer es te voy a dar órdenes. Lo primero que te voy a decir es, entra en la ciudad. Y lo segundo que te voy a decir, cuando entres en la ciudad, allí te van a seguir dando órdenes. Y se te dirá lo que debes hacer. Con una orden le respondió y le dijo, cuando obedezcas esta primera orden, vas a recibir más órdenes. Así que lo primero que quiero saber es si estás dispuesto a obedecer mis instrucciones. La Biblia nos enseña que a todos los que el Señor llama le asigna una función. Nadie se queda sin propósito, porque la vida sin propósito carece de sentido. La vida debe tener un propósito. Si nosotros miramos más adelante en el relato del apóstol Pablo, creo que lo hace en Hechos capítulo 26, ustedes van a encontrar que dice el apóstol Pablo cuando está relatando ese encuentro con el Señor Jesús resucitado y ascendido, le dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Él está relatando, está dando testimonio. En la iglesia le llamamos dar testimonio, está dando testimonio. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Le está marcando propósito. La palabra para, define propósito. Porque para esto he aparecido a ti. Y sigue, otra vez propósito, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18, para que abra sus ojos,
para que se conviertan de las tinieblas a su luz, a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En este testimonio 5 veces está la palabra para, propósito, propósito. Es interesante porque cuando el Señor Jesucristo habla a Ananías, que fue quien oró por el apóstol Pablo para que recobre la vista, cuando manda a Ananías a orar por el apóstol Pablo, o por Saulo de Tarso, en ese caso, por Saulo de Tarso, el Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este es el momento en que Pablo quedó ligado, quedó atado, quedó deo, D-E-O, deo, en griego, atado, ligado, enganchado, al propósito de Dios. Ese fue el momento del encuentro. Creo que el apóstol Pablo hizo las cosas correctas en el momento del encuentro. En el momento del encuentro hizo las preguntas correctas y tuvo la actitud correcta. Las preguntas correctas es ¿quién es el Señor? Y Señor, ¿qué quieres que haga? Y la actitud correcta es estuvo dispuesto a obedecer. No nos deja ningún margen de duda lo que estamos estudiando, de que el Señor ha escogido y llamado a cada uno de nosotros con un propósito perfectamente definido, y que esta debe ser la principal razón de nuestra vida. El apóstol Pablo quedó ligado, aprisionado, atado al propósito de Dios hasta el final de sus días. Yo les hablaba hace un rato que cuando venía de su tercer viaje misionero, pasó por, eso debía ser, ¿cuál es la capital de Judea? Cesarea. Pasó por Cesarea, por la casa de Felipe el Evangelista, y ahí aconteció eso que les dije con relación al profeta Agabo, que le tomó el cinto de Pablo y se ató y dijo, así harán. Y el apóstol Pablo dice, ahora he aquí, ligado, usa la palabra deo, atado, ligado. He aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá mi rostro. Esto no es en la casa de Agabo, por lo que estoy mirando, en la casa de Felipe. Esto es cuando el apóstol Pablo va a despedirse de los pastores de Efesios. En el capítulo 20 de Hechos, es cuando se despide de los pastores de Éfeso. No va a Éfeso, ¿va a dónde? A la ciudad de al lado y hace venir a los pastores de Éfeso. Apúrense a aprender lo que les voy enseñando porque se ve que mi memoria ya no está como antes. Y le dice a los pastores de Éfeso, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Eso es en el viaje, ya estaba regresando, y hace venir a los pastores de Éfeso y se despide de los pastores, un discurso memorable del apóstol Pablo en el capítulo 20 de Hechos. Entonces, de Troas, va a Troas y desde Troas hace venir a los pastores de Éfeso y les dice eso que yo estoy comentando en el versículo 22 del capítulo 20. Mileto, al lado. Al lado de Troas, Mileto. Ahí está. Va a Mileto y hace venir a los ancianos de Éfeso a Mileto. Y dice aquí, ligado yo en el Espíritu,
Y después le dice, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibió el Señor Jesús. ¿Ves? Propósito, meta, ligado. Y después sí, llega, al otro día sale de Mileto y va a Cesarea, a la casa de Felipe, que les comentaba recién. Y vamos a ver, dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos fuimos a Cesarea. Y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, o sea, tenía 4 hijas profetizas. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado. Miren qué interesante la respuesta. Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, dice Lucas, como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Miren, la razón por la que Pablo no tenía problema en ser atado era porque ya estaba atado al propósito de Dios en su vida. ¿Qué problema tenía en ser atado y ser llevado prisionero desde Jerusalén por barco, pasar el naufragio, estar en una isla, ser mordido por una serpiente, llegar a Roma y predicarle al emperador? No tenía problema en ser atado. ¿Saben por qué? Porque él estaba atado desde el momento en que el propósito del Señor le fue revelado para su vida. En el encuentro con Cristo, camino de Damasco, el propósito del Señor le fue revelado a su vida y ya estoy atado. Y estoy dispuesto no solo a ser atado, no solo, sino a morir también. Ya estaba atado. Estaba atado al propósito de Dios. Es muy interesante esto porque les puedo asegurar que no importa cuál sea la adversidad por la que tengas que pasar en el cumplimiento del ministerio, del propósito que Dios ha designado para tu vida, Dios no te ha de dejar hasta que cumplas ese propósito. Dios ha determinado un propósito para tu vida. Dios ha determinado un propósito para tu ministerio. Y no te ha de dejar, si permaneces fiel al propósito de Dios, si permaneces fiel al Señor, el Señor no te va a dejar hasta que no termines de cumplir el propósito que Él ha determinado para tu vida. Hay Biblia con la que se lo puedo demostrar. En Hechos 23:10, se lo puedo demostrar clarito. Hechos 23:10, dice que habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado, lo habían agarrado a Pablo y lo estaban despedazando. Dice, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen del medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. No te preocupes si te quieren despedazar. Continúa caminando en el propósito de Dios y Él te llevará hasta el final. Porque ya se lo había dicho antes. Ya se lo había dicho inclusive a Ananías antes de que orara por Pablo para que recobrara la vista. Si te mantienes en el propósito de Dios para tu vida, no importa quién te quiera despedazar, o los de adentro o los de afuera, los de la religión o los del mundo, los fariseos o los del mundo, no importa quién te quiera despedazar, Dios ha de cumplir el propósito que ha determinado para tu vida. Ya le había dicho a Ananías, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Estaba por naufragar el barco, estaba por naufragar. Y se le aparece el ángel del Señor.
el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo. De quien soy y a quien sirvo. Le voy a dar la cita para que tengan clarita. Hechos 27, 23. De quien soy y a quien sirvo. Sabía quién lo había llamado y sabía cuál era el propósito para su vida. Es impactante. En Hechos 9:15 se lo había anunciado a través de Ananías. Y acá el ángel le confirma, es necesario que comparezcas ante César. Confirma lo que le había dicho en el momento cero, se puede decir, de su conversión. Dios tiene un propósito cuando venimos a Él, y si no nos apartamos del propósito, Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y Pablo dice, yo confío que será así como se me ha dicho. El llamado de Dios no es conforme a nuestra conveniencia, ni es conforme a nuestra finalidad, sino que el llamado de Dios es conforme al propósito de Dios. Tal vez nuestra conveniencia, tal vez tengamos un más alto concepto de nosotros mismos que el que tenemos que tener, y pensamos que somos grandes líderes, grandes eruditos de la palabra, grandes líderes carismáticos con una fuerza que atrae a las multitudes y que nuestros discursos son altisonantes y llegan hasta conmover la fibra más íntima de la gente. Son tonterías, son estupideces. El llamado de Dios no es conforme a nuestra conveniencia, no es conforme a nuestra finalidad. Pablo lo decía, el poder de Dios se hace fuerte en mi debilidad. En mi debilidad Dios se hace fuerte. Yo necesito tener atributos de líder. Necesito poner mi vida en las manos de Dios y ajustarme, atarme al propósito de Dios para mi vida. El propósito de Dios, esa meta, con la motivación correcta, voy a transitar un camino que me va a hacer llegar a cumplir el propósito de Dios para mi vida. Cuando el amor de Dios en nuestra vida excede nuestros miedos, cuando el amor de Dios en nuestra vida excede nuestras conveniencias, decimos por convicción, yo quiero atarme a su propósito. Cuando el amor de Dios excede los miedos, voy a salir como Abraham sin saber a dónde voy. Voy a salir a una tierra que desconozco. Pero yo digo una cosa, Abraham no solamente salió a una tierra que desconocía. Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, pero habitó como extranjero en su propia tierra y después fue a Egipto por hambre y después regresó y murió viviendo en carpa, como extranjero en su propia tierra. Entonces, ¿cuál es tu temor? ¿Cuál es tu temor? Porque ¿saben qué? Dice la estadística que de los 7 millones de habitantes, los 7.000 millones de habitantes que tiene la Tierra, más del 50% se consideran hijos de Abraham. Dios cumplió su propósito en Abraham y Abraham cumplió el propósito de su vida en Dios. No tuvo miedo de salir a donde Dios lo mandó. Cuando el amor de Dios excede tus miedos, cuando el amor de Dios excede tus conveniencias, entonces puedes decidir con total firmeza, con absoluta convicción, atarte al propósito de Dios. Es necesario que al final de este capítulo hagamos dos cosas. Ahora mismo que hagamos dos cosas. En primer lugar, que volvamos a tener un encuentro con el Señor. En primer lugar, que cada uno de nosotros, pastores, líderes, servidores, hermanos, es necesario en primer lugar que volvamos a tener un encuentro con el Señor. Y como Saulo le preguntemos, ¿quién eres, Señor? La respuesta en nuestro corazón nos permitirá renovar nuestro pacto con Él, recuperando la plena conciencia de quién es el que nos ha llamado. Y en segundo lugar, preguntémosle, ¿qué quieres
que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿En qué te debo servir? ¿En qué debo invertir mi vida? ¿En qué debo invertir mi tiempo? ¿Para qué me tengo que capacitar? ¿Cómo me tengo que capacitar? ¿De qué manera tengo que escudriñar, estudiar tu palabra? ¿Cómo me tengo que capacitar para servir? Porque estoy dispuesto a invertir mi vida para cumplir el propósito por el cual tú me has llamado y me permites vivir cada día en este mundo, porque tienes un propósito para mí. Creo que con esto podemos dar por finalizado el capítulo número 10. Capítulo número 10. Así que lo que vamos a hacer, eh, acto seguido, es, a ver qué es lo que vamos a hacer. Eso es. 5 minutos de recreo. 5 minutos de recreo para que vaya, tire la yerba. Está aguado, mire, pura agua, no tiene espuma ese mate. Tire la yerba, cámbiale la yerba, ahí gaste un peso en yerba y póngale un poco de yerba nueva a ese mate para que después de 5 minutos, ya se nos fue uno hablando de esto, podamos continuar con la lección. 5 minutos de recreo.
Muy bien, muy bien. Continuamos entonces. Vamos a ver cómo continúa esto. Capítulo 11 dice. Capítulo 11, Dios prueba el corazón de sus siervos. Capítulo 11, Dios prueba el corazón de sus siervos. Bueno, vamos a abocarnos a desarrollar este tema. Preste atención, me gusta mucho este capítulo, realmente me gusta mucho este capítulo. La lectura bíblica, busque su Biblia allí, busque Primera Tesalonicenses capítulo 2. Busque Primera Tesalonicenses capítulo 2. Les voy a dar un segundo para que lo encuentre. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Y va a decir la escritura, es muy interesante esta escritura, me impacta mucho. Por eso este es un capítulo que me gusta, especialmente me gusta. A ver, Primera Tesalonicenses capítulo 2, desde el versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Y presten atención a esto, que prueba nuestros corazones. Lo repito, que prueba nuestros corazones. Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Este pasaje, estos creo que son 8 versículos, 8 versículos, me impactan muchísimo. Léalo después varias veces. Cuando estudie esta lección, cuando repase esta lección, préstele atención. Después que hayamos analizado estos 8 versículos y lo vuelvo a leer, va a ver que lo va a impactar. Lo va a conmover. A mí me conmueve hasta el corazón, me conmueve. Porque vamos a ver qué tema, qué cosas se van a destacar de estos 8 versículos que estamos leyendo, de lo que Pablo le escribió a los tesalonicenses. En primer lugar, se destaca de una manera muy notoria que Dios prueba el corazón de sus siervos. Dios prueba el corazón de sus siervos, y es Dios a quien hay que agradar en todo lo que hacemos. Ustedes tienen ahí la Biblia abierta, miren el versículo 4. Dice, Dios que prueba nuestros corazones. Lo que más me impactó, que fue lo que le dio el título a este capítulo, es que Dios prueba nuestros corazones como siervos del Dios Altísimo. Dios prueba nuestros corazones, aún como creyentes, aún como discípulos, aún como miembros de la iglesia. Es cierto, somos probados, pero en forma muy especial. Dios prueba el corazón de sus siervos, en primer lugar. En segundo lugar, a partir de esa prueba de nuestro corazón, Dios aprueba a sus siervos para confiarles el ministerio. A partir de esa prueba, que Dios prueba el corazón de sus siervos, a partir de esa prueba, Dios aprueba a sus siervos. Por eso hablamos de
siervos probados y aprobados. Es necesario que cada siervo sea probado, pero también es necesario que sea probado y que sea aprobado. Porque Dios prueba el corazón para confiarles su ministerio, el ministerio. También el versículo 4 dice, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Dios prueba para aprobar. Y entonces deberíamos preguntarnos cómo era el corazón de Pablo y de su equipo apostólico para que haya sido probado y aprobado por Dios. ¿Cómo era el corazón de Pablo? Porque está hablando en plural en el pasaje que leímos, en plural. ¿Cómo era el corazón de Pablo y de su equipo apostólico para que haya sido probado y aprobado por Dios? Vamos a ver. Dice en el versículo 2 que en la ciudad anterior, o sea en Filipos, habían padecido y habían sido ultrajados. Habían padecido y habían sido ultrajados. Dice, habiendo antes padecido y sido ultrajados. Versículo 2. Sigue el versículo 2, diciendo que sin embargo, a pesar de la gran oposición, anunciaron el Evangelio con denuedo. ¿Qué quiere decir denuedo? Coraje. Anunciaron el Evangelio con coraje. Pero ese coraje no era en la carne. No eran que eran machitos que se agarraron a piña con todos los filipenses. Era un coraje, un denuedo, un coraje en Dios. Dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios, en Dios, para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. La otra cosa es que no usaron de astucia humana para convencerlos a los filipenses, como puede ser el uso de palabras lisonjeras o aduladoras, ni tampoco lo hicieron entusiasmándolos con predicaciones manipuladoras para obtener ganancia deshonesta. Y ponen a Dios como testigo de esto. Está en el versículo 5. Dice, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Esta mañana un siervo de Dios me hablaba, estaba muy dolido por algo que había visto. Había visto un gran y elocuente predicador manipular con palabras aduladoras, lisonjeras, con manipulación, a toda una congregación donde todos terminaron llorando, clamando, gimiendo, rindiéndose a Dios, pero el objetivo era, ponga la plata para que Dios lo prospere. Ponga la plata para recibir prosperidad. Y realmente acá lo que está diciendo el apóstol Pablo es, nosotros nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Yo quiero, queridos hermanos, que cada uno de ustedes, y yo también, podamos poner a Dios como testigo de cuál es la verdadera motivación de nuestro corazón para servir a Dios. ¿Cuál es la verdadera motivación de nuestro corazón para servir a Dios? Porque dice en el versículo 6 que tampoco buscaron algún reconocimiento o aplauso humano. Tampoco buscaron. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Sigue el versículo 6 diciendo que ni siquiera usaron su derecho de ser sostenidos. Tenían derecho a ser sostenidos como apóstol, pero ni siquiera usaron su derecho de ser sostenidos por su labor de servicio apostólico, misioneros, enviados por Cristo a plantar nuevas iglesias. Y por ser misioneros, por ser enviados a plantar nuevas iglesias, no estaban viajando, no tenían posibilidad de tener un empleo estable. No les permitía trabajar secularmente para ganarse el pan de cada día. Tenían el derecho de ser sostenidos como misioneros, como plantadores de iglesia. Sin embargo, no usaron, ni siquiera usaron ese derecho. Dice el versículo 6, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y no usaron el derecho. El versículo 7 dice, que fueron tiernos como la niñera. ¿Vieron? Nodriza, dice, niñera. Ahora, imagínense una niñera. Es tierna con hijos ajenos. Esto tenemos que entenderlo. Una niñera es tierna, cuida, alimenta, consuela, entretiene, protege a hijos ajenos.
Imagínense esa niñera que tiene esa actitud con hijos ajenos, ¿qué actitud tendrá con sus propios hijos? Si cuida al hijo ajeno, si es tierna con el hijo ajeno, si es amorosa con el hijo ajeno, ¿cuánto más tierna, amorosa y cuidadosa va a ser con el hijo propio, con el hijo propio? Lo dice el versículo 7, que fueron tiernos como la niñera cuando cuida a sus propios hijos y no a los ajenos, ya que si ella es tierna con los hijos ajenos, ¿cuánto más lo será con los propios? Dice el versículo 7, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Así los habían tratado a los tesalonicenses. El versículo 8, y todo lo hicieron amando a las personas a quienes servían. Es muy interesante esto, amando a las personas a quienes servían. Querido pastor, querido líder, servidor, querido hermano que quiere servir al Señor, esta es condición esencial, básica, sin excepción, amar a las personas a quienes servimos. Aún si somos evangelistas, aún si predicamos el Evangelio, amar a los perdidos, tal como los amó el Señor. Dice el versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. No solamente el Evangelio, aún nuestras propias vidas. Dios produjo la germinación, el crecimiento y el fruto de la semilla que ellos sembraron. Eso está en el versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Dios hizo germinar, crecer y dar fruto a la semilla que ellos habían plantado. Los siervos, tenemos que determinar bíblicamente cuáles son las características de los siervos que Dios está buscando. ¿Cómo son? ¿Cuál es la verdadera motivación? ¿Cuál es el corazón? ¿Cuál es la voluntad de los siervos que Dios está buscando? En el pasaje que hemos analizado, hemos visto qué es lo que sucede cuando el corazón de los siervos de Dios es probado y resulta aprobado. Podemos estar seguros de que Dios escoge a sus verdaderos sirvientes a partir de mirar y probar el corazón. A partir de mirar y aprobar el corazón. Le voy a dar textos de mirar y le voy a dar el texto de aprobar, para que usted vea que Dios mira nuestro corazón y Dios es quien aprueba o no nuestro corazón. Con relación a mirar nuestro corazón, está 1 Samuel capítulo 16, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mira tu corazón, Dios mira mi corazón. Pero después de mirarlo, de evaluarlo, lo prueba, es decir, lo pesa. La palabra que usa la Escritura muchas veces es pesar el corazón, lo pesa, a ver qué peso de valor tiene. Lo prueba y lo pesa. A ver, un texto de probar en Proverbios. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Otro de Proverbios, ahí está prueba. Vamos a ver de pesa, uno de pesa. A ver, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Entonces, ¿Dios qué hace? Mira el corazón, mira. El hombre mira la apariencia, el hombre mira el éxito aparente, el hombre mira el número, el hombre mira el dinero que aportan. Pero lógicamente, 100 personas en Barrio Norte, en Buenos Aires, en Recoleta, van a aportar mucho más que 100 personas en una villa en cualquier provincia del país. Más le voy a decir, 100 personas en esos barrios de Buenos Aires, en Recoleta o Barrio Norte, van a aportar más que 1000 personas
en una villa de cualquier lado. Y eso no significa que el corazón de los siervos tiene algo que ver con eso. Dios no mira el éxito, Dios no mira la apariencia, Dios no mira la cantidad, Dios no mira la caja, Dios no mira la contabilidad, Dios mira el corazón. Y cuando lo mira, lo prueba, lo pesa. Dios no está buscando sirvientes que tengan una gran apariencia. Ni siquiera a Dios le importan los éxitos personales de los aspirantes a ser sus siervos. En cambio, Dios busca hombres que tengan un corazón dispuesto a servir. Dispuesto a servir aún a costa de sacrificios personales. Dios busca hombres que amen al pecador y que estén dispuestos a interponerse entre el castigo de Dios, el justo castigo de Dios, para esas personas, poniéndose a sí mismos en el medio, lo que se diría en la brecha. Ezequiel 22:30 se lo va a decir clarito. Dice, y busqué entre ellos, dice Dios, dice Yahweh Dios, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que hiciera una tapia, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué está buscando Dios? Esta clase de siervos, esta clase de sirvientes, esta clase de ministros, esta clase de sacerdotes. Tampoco Dios está buscando religiosos profesionales. Se lo repito, tampoco Dios está buscando religiosos profesionales para que les sirvan. Porque las personas religiosas tienen la tendencia de convertirse en legalistas y a servir más a la denominación o al ministerio que a Dios mismo. Un legalista es como los fariseos de la época de Jesús. Se cree justo, como se cree justo, juzga implacablemente a los demás. Si no pertenece a su iglesia, entonces ¿cómo lo ve? Si no pertenece a su ministerio, a su denominación, a su iglesia, entonces lo ve como un enemigo potencial. Pero acuérdense lo que dice la Escritura en cuanto al corazón. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Ahí tiene otra vez. Yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios prueba el corazón, Dios mira el corazón y prueba el corazón. Y es necesario salir aprobados para ser verdaderos siervos de Dios. Yo les aconsejo, queridos pastores, queridos líderes, queridos servidores, queridos hermanos, queridos estudiantes que nos están viendo en esta clase en vivo, yo les aconsejo, ¿por qué no empezamos probando nosotros mismos nuestro corazón? Es un ejercicio. Es un ejercicio. ¿Por qué no empezamos por probarnos nosotros a nosotros mismos? Probar nuestro corazón nosotros a nosotros mismos. Porque Dios lo va a hacer. Pero ¿por qué no nos probamos a nosotros mismos? A ver si hay algo que rectificar, algo que corregir, algo que cambiar, algo que alinear con el corazón de Dios. Probemos nuestro corazón. Porque el corazón del creyente debe ser nuevo, totalmente nuevo. No sirve el anterior. Porque el anterior era un corazón de piedra. Era un corazón de piedra. Y no sirve el corazón de piedra. El corazón del siervo de Dios tiene que ser tierno. El corazón de todo creyente tiene que ser tierno. El de todo creyente. Dios cambia el corazón de piedra y pone un corazón de carne. El de todo creyente debe ser un corazón tierno. Más todavía el de los pastores. Más todavía, más tierno todavía tiene que ser el de los pastores. Tiene que ser como una nodriza, como una niñera que cuida a sus propios hijos. Jeremías lo dice. Ezequiel lo dice. A ver, en Ezequiel dice, y les daré un corazón
y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. ¿Por qué? Un corazón de piedra tiene que ser sacado y tiene que ser puesto por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo en nosotros, un corazón tierno, un corazón de carne, para que podamos andar, dice, en sus ordenanzas y guardemos sus decretos y los cumplamos. Ahora, la primera ordenanza que yo veo en la palabra de Dios está en Gálatas 5:14. Gálatas 5:14 es el primer mandamiento, la primera ordenanza que encontramos en la Biblia, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un corazón tierno para servir a Dios. Si no amamos al prójimo, si no amamos el objeto de nuestro ministerio, que es el prójimo, es aquel por quien Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, mejor dediquémonos a otra cosa. Hay tantas profesiones tan lucrativas, no te pongas a dedicarte al ministerio si no amas a las personas. Nosotros mismos podemos probar nuestro propio corazón, les decía hace un rato, nosotros mismos podemos probar nuestro propio corazón de una manera sencilla, y esta es observando cuáles son las obras que surgen de él. Se lo repito, podemos probarnos nuestro corazón de una manera sencilla, y es observando las obras que surgen de nuestro corazón. Eso está clarito en Lucas. Lucas, Jesús lo dijo, dice, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, probando las obras que salen de tu corazón, te estás autoexaminando y estás probando qué clase de corazón tenés para dejar que el Espíritu Santo entre, según Ezequiel, y saque las durezas que hay en tu corazón y ponga un corazón de carne. De la abundancia del corazón habla la boca. Y Santiago dice con la lengua bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice el apóstol Santiago, esto no debe ser así. Sabemos que nuestra tarea pastoral es cuidar y alimentar el rebaño y buscar a la oveja descarriada. A ver, se lo repito, sabemos que nuestra tarea pastoral es cuidar y alimentar el rebaño y buscar a la oveja descarriada. Y debemos probar con qué corazón estamos haciendo nuestra tarea. Debemos probar con qué corazón estamos haciendo nuestra tarea. Tomo las palabras del apóstol Pablo allí en Mileto. Ahora ya me acuerdo, allí en Mileto, cuando hizo llamar a los pastores de Éfeso para darles sus últimas instrucciones, su discurso de despedida. Estaba Pablo en Mileto, capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Y le dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y el apóstol Pedro dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ahí tenemos instrucciones claras en cuanto a nuestro ministerio pastoral, acerca de cuidar y alimentar y buscar a la oveja perdida. El siervo del Señor debe examinar permanentemente su corazón delante de Dios en oración. Dice el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Eso dice un salmo? Claro que sí. Salmo 19:12 dice eso. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos.
Debemos examinar nuestro corazón en forma permanente. Me gusta lo que dice el Salmo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Y ora al Señor y le dice, líbrame de los que me son ocultos, de aquellos que no veo a simple vista, de aquellos que no me he dado cuenta que los tengo. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando miramos nuestro corazón en un espejo y nos confrontamos con el Señor, con su palabra, con su vida, con su propio corazón, vamos a ir siendo transformados, vamos a ver nuestras imperfecciones, lo que hay que rectificar, lo que hay que corregir, lo que hay que cambiar, y vamos a ir siendo transformados a la misma imagen, en la misma imagen por el Espíritu Santo. Concluimos entonces que para el siervo de Dios, probado y aprobado. Concluimos que para el siervo de Dios, probado y aprobado, no es suficiente con que tenga talento o talentos, o capacidad o capacidades. Debe tener indefectiblemente corazón. Ambas condiciones son necesarias, obviamente, el talento, las capacidades, los dones, ambas condiciones, pero también el corazón. Talento, condiciones, capacidades, pero también el corazón. Las dos cosas son necesarias para ejercer el ministerio, pero todo comienza en el corazón. Todo no empieza en el talento o en los talentos. Todo no empieza en las capacidades, en los dones recibidos. Todo empieza en el corazón. Salmo 78, 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Ahí tienen las dos cosas. Está hablando del rey David, cómo condujo al pueblo. Y decimos que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Lo dice la Escritura. Corazón de David conforme al corazón de Dios. Pero David juntó las dos cosas que yo les acabo de mencionar. Talento, capacidad, dones, pero corazón. Mire cómo juntó las dos cosas. Dice que los apacentó conforme a lo primero, a la integridad de su corazón. Pero después dice, los pastoreó con la pericia de sus manos. Corazón y talento, corazón y capacidades, corazón y dones, pero primero el corazón. Dentro de esa capacidad necesaria para el ejercicio del ministerio, no debemos olvidar que el pastor también es maestro. Aunque muchos han dicho 5 ministerios de Efesios 4:11, son 4. Porque pastor y maestro van juntos. Van juntos. Hay punto y coma, punto y coma, punto y coma, pero cuando dice pastor y maestro no hay una coma. Pastor y maestro van juntos. El pastor también es maestro. Y para ser un buen maestro se requiere pedagogía y didáctica. Ahora, pedagogía y didáctica la puede aplicar solamente aquel que tiene amor y paciencia. Porque sin amor y paciencia se terminó la pedagogía y la didáctica. Vas a ser un mero decidor de discursos ante los alumnos. Se requiere amor y se requiere paciencia hasta que los discípulos aprendan. Lo dice Ezequiel. Ezequiel dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esta es nuestra función. Por eso insistimos tanto, vuelvan a incorporar en sus Biblias el Antiguo Testamento. Pero si no, se están quedando sin una pata, sin la pata más importante. Dice Ezequiel, y enseñarán a mi pueblo, los pastores enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese enseñar con amor del que estamos hablando está sintetizado en la siguiente enseñanza
que el apóstol Pablo le dio a su amado hijo espiritual Timoteo. Le dijo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Dice el pasaje precedente que no, en primer lugar, no debemos ser discutidores, contenciosos sobre doctrina, sobre letra, sobre puntos, sobre coma. No debemos ser discutidores, contenciosos, porque nuestra tarea no es contender, no es discutir, no es debatir. Nuestra tarea como pastores es enseñar, no discutir. Simplemente debemos sembrar la palabra de Dios en los corazones y esperar a que la semilla germine y la planta crezca y produzca fruto a 30, 60 y 100 por uno. En segundo lugar, el pasaje que leímos dice que debemos ser amables. ¿Qué es ser amables? Personas que por sus actitudes se hacen amar. Dentro de esa capacidad para enseñar se requiere una actitud de amabilidad. Es el maestro amable, un pastor que se hace amar. Es decir, esa actitud de amabilidad implica afecto, delicadeza y cuidado por aquellos que reciben la enseñanza. También podemos concluir de que debemos ser aptos para enseñar. Aptos para enseñar, debemos tener pedagogía. Debemos aprender el modelo de Jesús como maestro. Tenemos una materia completa en la Facultad Bíblica en segundo año de la licenciatura en Teología Pastoral, donde toda la materia está referida a la pedagogía de Jesús. Debemos aprenderla, esa materia la tenemos que saber de memoria. La otra cosa que dice el texto que leímos es, debemos ser sufridos, es decir, soportar. La tarea docente requiere paciencia y constancia, porque la enseñanza solamente estará completa cuando el discípulo, no cuando yo haya terminado de enseñar. La enseñanza no se completa cuando yo terminé de dar la lección. Voy a insistir y voy a insistir y voy a ser sufrido y voy a ser paciente y voy a insistir porque la enseñanza se completa cuando el discípulo haya entendido y aprendido. Cuando el alumno haya entendido y aprendido lo que le trato de enseñar. La otra cosa es que dice el pasaje, debemos corregir con mansedumbre a los que se oponen, con humildad, esperando siempre la bendición para aquellos que nos escuchan la enseñanza. ¿Para qué enseñamos? ¿Para demostrar que sabemos? ¿O estamos enseñando esperando que el Espíritu Santo toque los corazones, que la gente aprenda y que reciban bendición? La bendición de conocer la palabra de Dios, la bendición de llegar a la meta. Porque dice ahí, para que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en que están cautivos haciendo la voluntad de él. Muchas veces la persona está cautivo en los lazos del diablo por ignorancia de la palabra de Dios, por desconocimiento de la palabra de Dios. Todo esto como maestros, como pastores y maestros, significa pagar un precio por amor al Señor y por amor a sus escogidos. Se lo dice Pablo a Timoteo, le dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esta debe ser nuestra actitud. Esta, la de 2 Corintios 5:18. Esta es nuestra actitud. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, pastores, líderes, servidores, hermanos, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y quiero terminar este capítulo haciendo una oración.
haciendo una oración. Y como esto es académico, voy a hacer una oración que está escrita en la Biblia, en el Salmo 51. Esta oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Y los pecadores se convertirán a ti. Vamos a hacer un descansito. 5 minutos de recreo. 5 minutos nada más. 4 tal vez de recreo. Y vamos al último capítulo para terminar la enseñanza del día de hoy.
Muy bien, estamos ya en el último capítulo que nos toca analizar en el día de hoy, el último capítulo de todos. A ver, vamos a ver si lo encontramos. A ver. Ahí lo tiene. Revelación para una visión. Estamos en el último capítulo que nos toca estudiar en el día de hoy. Recuerden, por favor, recuerden que esta clase, consistente en estos 3 capítulos, mañana la va a subir el pastor Enzo para que usted la pueda ver on demand, o sea, grabada. Ahí donde tiene la pantallita ahora, un poquito más abajo, están las clases anteriores, las 3 anteriores, y mañana el pastor Enzo va a subir esta también para que usted la pueda ver on demand en su computadora, por si se la perdió hoy o la quiere volver a revisar. Les aconsejo a los pastores que puedan enseñar esto a sus líderes también, que no están en el curso. Tomen esto es de ustedes, tómenlo y enséñenlo. Tengan libertad para hacer eso, y recuerden que no importa que me manden 10, 15 renglones en cuanto al trabajo práctico de cada capítulo, no importa que sean 10, 15 minutos, pero que sea lo que usted piensa, lo que usted recibió, lo que usted aprendió, no lo que yo dije, no es un resumen de lo que yo dije, es lo que usted aprendió de cada una de las lecciones, de cada uno de los capítulos. Así que bueno, dicho esto, vamos al último capítulo, que es revelación para una visión. Revelación para una visión. Tomo como referencia para esta lección el pasaje que está en Lucas, para que usted lo abra su Biblia y lo tenga controlándome, a ver si digo algo inadecuado. Lucas capítulo 1, versículos 5 al 25. Lucas capítulo 1, del 5 al 25 es el pasaje de referencia para enseñar esta lección. Ahí el relato es muy interesante porque en la época en que Herodes el Grande reinaba sobre la provincia de Judea, la provincia romana de Judea, hubo en Jerusalén un sacerdote cuyo nombre era Zacarías, y su esposa, cuyo nombre era Elisabet. Ambos eran de la clase sacerdotal. Obviamente, Zacarías era descendiente de Aarón, la clase sacerdotal, por eso la Escritura no lo aclara. Usted léalo, va a ver que no lo aclara, porque es lógico, pero sí lo aclara con Elisabet, que era descendiente de Aarón. Ambos eran de la clase sacerdotal, no había sacerdotisas, por eso aclara lo de Elisabet. Esto lo que le está hablando claramente es que en este matrimonio no había yugo desigual. La Biblia remarca eso. Tampoco habría yugo desigual si fueran ambos israelitas de diferentes tribus, pero no, remarca que el respeto al no yugo desigual era absoluto. Ambos eran descendientes de Aarón. No había yugo desigual que pudiera interferir en su santidad ni en su ministerio. Dice la Biblia, además, que ambos eran justos delante de Dios. Usted tiene su Biblia ahí, yo no le voy a decir los versículos, no los tengo anotados. Eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. A pesar de esto, tenían un grave problema. Elisabet era estéril, por lo cual no tenían hijo que pudiera ser el sucesor de su padre en el ministerio sacerdotal. Acuérdense que el ministerio sacerdotal era la línea de Aarón y era por herencia, era hereditario. El padre sacerdote daba hijos sacerdotes. Además, dice la Escritura que ambos eran de edad ya avanzada, lo que les había quitado toda esperanza de que
pudieran tener la bendición de tener uno o más hijos. Y también debemos recordar que en Israel, para una mujer, el hecho de no tener hijos era una deshonra, era una afrenta, era una vergüenza, una afrenta, una vergüenza, una deshonra. Entonces, dice la Escritura que le tocó a Zacarías ejercer el sacerdocio delante de Dios según el orden de la clase a la que pertenecía. Dice que pertenecía a la clase de Abías. Y la clase de Abías era la octava, eso se establece en Primera Crónicas 24:10. Primera Crónicas 24:10 va a decir que la séptima clase era la de Cos y la octava de Abías. O sea que a Abías le correspondía la octava, la suerte era la octava para ejercer el ministerio dentro del lugar santo. Acuérdense, dentro del lugar santo, no del Santísimo. Lo que le tocó a Zacarías en realidad entonces era ofrecer el incienso en el altar de oro que está en el santuario justo al lado del velo, o sea, de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. O sea, de este lado estaba el lugar santo, hasta ahí llegaban los sacerdotes, estaba la cortina, el velo, y del otro lado estaba el lugar santísimo, que era donde entraba el sumo sacerdote una sola vez por año a rociar 2 veces la sangre. Primero de un sacrificio, donde rociaba 7 veces la sangre sobre el propiciatorio por los pecados propios y de su familia, y la segunda vez por otro sacrificio, a macho cabrío, donde entraba y rociaba 7 veces con su dedo sobre la derecha la sangre por los pecados del pueblo. Entonces, todo sacerdote entraba solamente hasta el lugar santo a ejercer su ministerio. Y le había tocado a Zacarías ofrecer el incienso en ese altar de oro, que era el altar del incienso, que estaba justo pegado a esa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces es importante que entendamos esto, porque esto lo hacía el sacerdote, cada sacerdote, o sea, por la cantidad de sacerdotes que había en Israel en esa época, le tocaba a cada sacerdote ofrecer el servicio una sola vez en su vida. Por la cantidad de sacerdotes, le tocaba ofrecer el incienso a cada uno una sola vez en su vida. Y a Zacarías le tocó siendo ya viejo. Toda la vida de este sacerdote estuvo esperando esa oportunidad de ofrecer el incienso a Dios. Toda la vida estuvo esperando eso. Era lo más alto a lo que podía aspirar un sacerdote en el ejercicio de su ministerio. Y sin lugar a dudas estaría haciendo su tarea con el mayor profesionalismo posible, cuidando todos los detalles y haciendo todas las cosas con la mayor excelencia. Es posible, queridos pastores, es posible, hermanos, servidores, líderes, es posible que muchos de nosotros en la actualidad estemos viviendo un momento tan sublime como el que le estaba tocando vivir al sacerdote Zacarías en el ejercicio de nuestro ministerio. Tal vez durante mucho tiempo miraste la tarea de otros ministros y soñaste con el tiempo en que te tocaría a ti estar en esa posición, en ese ministerio. Y el tiempo ya ha llegado. El tiempo ya ha llegado. Mientras Zacarías ejercía el ministerio, dice la Escritura y en el relato que usted tiene ahí, que toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Entonces, mientras él iba a ofrecer el incienso, se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías vio el ángel puesto de pie a la derecha del altar del incienso, se desconcertó, se espantó de miedo, Miren, pastores, líderes, servidores, estudiantes, hermanos, no debemos olvidar que toda persona que es levantada en un ministerio tiene como principal objetivo que otras personas conozcan a Dios. No debemos olvidar, quiero decirlo antes de continuar
con el estudio de esta lección. No debemos olvidar, siervos de Dios, que toda persona que es levantada en un ministerio tiene como principal objetivo que otras personas conozcan a Dios. El verdadero servicio es lograr que la revelación de Dios se ilumine en el corazón de las personas. Esto en relación con la revelación de Dios iluminándose allí a la derecha del altar del incienso con el ángel Gabriel puesto de pie en ese lugar. Pero nosotros como ministros, nuestro verdadero servicio sacerdotal a Dios es lograr que la revelación de Dios se ilumine en el corazón de las personas. Miren, en el Antiguo Testamento, Dios acusó a los líderes religiosos de no dejar que el pueblo lo conociera. Acusó a los líderes religiosos de no dejar de que el pueblo conociera a Yahweh Dios. Nosotros a veces tomamos un solo versículo de acá, de Oseas 4, pero tomemos 6 versículos y miremos. Oíd palabra de Yahweh, hijo de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 1, Oseas 4:1. Los mismos siervos de Dios, los mismos líderes religiosos, impedían que el pueblo conociera a Dios y su palabra. Y dice en el versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. A raíz de eso, el pueblo podía haber dicho, no debe ser tan malo si los sacerdotes lo hacen. Si los sacerdotes hacen esto, no debe ser tan malo. El liderazgo espiritual es una responsabilidad muy grande. No tome a la ligera sus responsabilidades. Sea un líder que guíe siempre hacia la revelación de Dios. ¿Cuántos pastores escuchamos decir que no oran? Yo he escuchado a muchos decir que no oran porque no tienen tiempo. He escuchado a muchos que no estudian la palabra, que no estudian la Biblia, que no estudian las Sagradas Escrituras, porque ellos dicen que el Espíritu Santo se las revela sin que la estudien. ¿Y la gente qué va a hacer? ¿Usted quiere que la gente estudie la Biblia? ¿Que la gente dedique tiempo a estudiar la Biblia? Si usted no lo hace. Y encima lo dice desde el púlpito. ¿Quiere que la gente ore? Si usted no lo hace y encima lo dice en público. ¿Me entiende? Y dice, mi pueblo fue destruido. ¿Por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento. Y dijimos en la lección anterior que nosotros no podemos separar ser pastor de ser maestro. Debemos enseñar la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Como siervo de Dios, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No obstante, las Escrituras nos advierten acerca de la existencia de malas personas. Además de aquellos que lo hacen por negligencia, algunos lo hacen a propósito. Y la Escritura nos advierte, nos alerta sobre aquellos que lo hacen a propósito. La Escritura dice que existen malas personas que ocultan la revelación de Dios y que la tuercen. Lo dice Mateo, Jesús, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con un vestido de ovejas, pero por dentro son malas personas, son lobos rapaces. Después Jesús dice, y muchos falsos profetas se levantarán en este tiempo que estamos viviendo nosotros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En Mateo y en Marcos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y dice falsos cristos. ¿Saben lo que quiere decir Cristo? Cristo viene del hebreo Mesías o Mashiach. Pero tanto Cristo como Mashiach, ¿qué
Cristo en griego y Mashiach en hebreo quiere decir ungido. Ungido. Y usted mire a su alrededor y va a encontrar en las iglesias falsos ungidos. Y que encima dicen, ojo con criticarme porque yo soy el Cristo de Jehová. Yo soy el Mashiach de Yahweh. Soy el ungido de Jehová. Ojo con criticarme. ¿Se dan cuenta que se está cumpliendo lo que dijo Jesús? Porque se levantarán falsos cristos, falsos ungidos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y esto de hacer grandes señales y prodigios me hace acordar a Jesús cuando les dice, a ustedes no los conozco, muchachos, ¿qué hacen acá? Viene el arrebatamiento. Y algunos dicen, ay, se está arrebatando el Señor, yo quiero subir también, quiero ser arrebatado. Y yo dice, muchachos, ¿ustedes por qué quieren ser arrebatados? ¿Por qué quieren entrar? ¿Por qué? Y porque en tu nombre echábamos fuera demonios y en tu nombre hacíamos grandes milagros. Y el Señor les responderá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y está cumpliendo esto que Jesús ya había dicho en los dos evangelios. Que se levantarán falsos ungidos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Y con estas señales engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En 2 Corintios, el apóstol Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles. Estos son falsos apóstoles. ¿Qué quiere decir apóstol? Enviado. Estos son falsos enviados, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En 2 Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y esto está dando hoy. Hay personas que están, con la excusa de que están volviendo a las raíces hebreas, se están apartando de Jesucristo. Con la excusa de que están volviendo a las Escrituras, en realidad lo que están volviendo es al legalismo, hacia el ritualismo hueco, vacío, sin espíritu. Y están apartándose de Jesucristo, quien dio su sangre para redimirnos, quien es la Torá hecha carne, quien es la palabra de Dios hecha carne, quien es el verbo de Dios hecha carne. Por eso dice que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Profeta quiere decir portavoz de Dios. Muchos que se dicen ser portavoces de Dios y manipulan las Escrituras, sacando textos de contexto y dándole interpretaciones erróneas. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estos falsos ungidos, estos falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros y falsos apóstoles son malos hombres. Son malos hombres y engañadores. Se lo repito, son malos hombres y engañadores. Pero los que engañan terminan siendo engañados. Los que engañan terminan siendo engañados. 2 Timoteo 3:13. 2 Timoteo 3:13. A ver si son malos hombres y engañadores. A ver. Mas los malos hombres y los engañadores. Lo dice la Biblia. Usted dice, qué fuerte lo que dijo recién. Yo no lo dije. Lo dice la Escritura. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Muchas veces algunos llegan a ser falsos ungidos, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, por ignorancia de la palabra de Dios. Ignoran la revelación. El apóstol Pedro nos habla de los indoctos. ¿Qué quiere decir indoctos? El apóstol Pedro nos habla de los indoctos. Indoctos quiere decir sin conocimiento, ignorantes, iletrados e inconstantes.
que tuercen las Escrituras para su propia perdición. Y que nosotros, sabiéndolo de antemano, debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso está en 2 Pedro 3, 17 y 18. Espero que a esta altura del presente estudio, todos ustedes sean capaces de darse cuenta de la importancia que tiene una correcta visión que surja de una adecuada iluminación para entender la revelación de la palabra de Dios. 3 palabras que le estoy marcando ahí. La correcta visión, que surge de una adecuada iluminación para entender la revelación de la palabra de Dios. Porque aunque como a Zacarías nos haya tocado el altísimo honor de servir en el altar del incienso, en el lugar santo, podemos continuar siendo unos indoctos, es decir, unas personas sin conocimiento, ignorantes e iletrados. Podemos continuar siendo unos indoctos e inconstantes. El problema de la inconstancia es un gran problema de muchos pastores. Son inconstantes, que terminamos torciendo las revelaciones contenidas en las Escrituras. Podemos estar viviendo esa experiencia de ser siervos de Dios, entrar a ofrecer el incienso aún contra el velo, pero no pasamos a la presencia. Podemos estar mirando y recibiendo, como Zacarías, mirando y recibiendo la revelación de la palabra de Dios, y no llegar a entenderla, y por ende no aceptarla, y lo que es aún peor, quedar mudos y no poderla transmitir. Zacarías quedó mudo, porque vio y escuchó la revelación, la vio y la escuchó, pero no la creyó, no la aceptó, y quedó mudo, y no pudo transmitir la revelación, En ese momento, a pesar de lo sobrenatural de la revelación de la palabra de Dios, Zacarías expresa su incredulidad. A pesar de la revelación, Zacarías expresa su incredulidad. Dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Qué es lo que dijo Zacarías? ¿Qué evidencia tendré de esto para que yo crea que es cierto? Había un ángel que le estaba transmitiendo la palabra del Dios Altísimo. ¿Y sabe lo que le estaba diciendo Zacarías? ¿Qué evidencia me da para que yo crea que esto es cierto? Dicho de otra manera, dudo de que lo que la palabra de Dios dice sea adecuado para este tiempo, porque soy viejo y mi mujer es vieja. Dudo que lo que la palabra de Dios dice sea adecuado para este tiempo. Este es otro tiempo. Yo ya soy viejo, mi mujer es vieja. Estamos en otra época, en otra tecnología, en otro tamaño de congregaciones, con otras necesidades de la gente. Por eso no creo que la palabra escrita de Dios sea aplicable para este tiempo. Fue para otra época, no para esta época. Cuando recibís, querido pastor, líder, servidor, hermano, cuando recibís la revelación de la palabra de Dios, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Decís, pero a mí me enseñaron de otra manera, y seguir la enseñanza de los hombres o de las organizaciones religiosas. O decís, esto es lo que funciona ahora, lo que estoy haciendo. Lo de la Biblia era para otra época. O estás deslumbrado por el liderazgo carismático de una persona que fue quien te predicó el Evangelio o te impresionó de alguna manera, y querés continuar siguiendo las palabras de ese hombre. O estás cansado por el poco resultado que según tu opinión estás obteniendo de tu ministerio y querés buscar un ministerio más grande y más reconocido, donde te sientas más importante. O te sentís frustrado porque tenés que trabajar mucho para cosechar poco. O ves a los otros ministros vivir holgadamente, con grandes autos, importantes casas, vivir holgadamente con lo que recaudan del ministerio, y vos estás pasando privaciones.
¿O tenés dudas en cuanto al llamado de Dios sobre tu vida? Porque todavía no ves los resultados que vos esperabas. ¿O le pedís más señales al Señor? Como por ejemplo, si me das determinado número de miembros, Señor. O si entra tanto dinero por diezmos y ofrendas. O si me haces famoso en las iglesias. O si me llevas a otro país. ¿Cuáles son los argumentos humanos que estás dando para oponerte a la revelación de la palabra de Dios? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada, dijo Zacarías. ¿Le estás hablando de tus fuerzas y de tu capacidad? A Dios no le importa eso. No quieras llevar adelante la obra de Dios con tu propia capacidad, con tu propia estrategia, con tu conocimiento humano, con tu astucia, con tu experiencia, con tu inteligencia natural. Este es un negocio en el que tú no eres el dueño. No eres el dueño. Eres simplemente un obrero. Por eso Jesús decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. No sos el dueño, sos un obrero de la mies. ¿Qué te responde la revelación? ¿Qué te responde la revelación? El ángel le respondió como diciendo, a pesar de lo sobrenatural de la visión, ¿todavía no crees? Miren, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Yo soy Gabriel. ¿Saben qué significa Gabriel? La fuerza y el poder de Dios. Yo soy la fuerza y el poder de Dios el que te está hablando. La fuerza y el poder de Dios le había traído una palabra al sacerdote Zacarías, directamente de parte de Dios. Dice que estoy delante de Dios, directamente de parte de Dios. He sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Y aún así tenés dudas? Decimos que creemos en Dios, y esto es cierto. Decimos que creemos a Dios, pero eso no siempre es verdad. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es verdad, cuando no siempre creemos a su palabra. Eso es creer a Dios, creerle a su palabra. Y no siempre estamos convencidos de ponerla en práctica. Era para otra época. Era el modelo de iglesia de hace 2000 años, no es el modelo de iglesia para hoy. Iglesia en la casa, grupos caseros, reunión de discípulos, los dones para edificación mutua. ¿Qué es eso? La Santa Cena, cada vez que se reúnen. ¿Qué es eso? Eso era para otra época. Entonces, ¿crees en Dios? Claro, los demonios también creen y tiemblan. ¿Crees en Dios? Si no pones en obra su palabra, si no crees a Dios, que su palabra es verdad, para ponerla en obra, yo te diría empezar a temblar como los demonios. Entonces, sucedió un hecho que para nosotros tiene que representar una enseñanza fundamental en la historia que estamos estudiando. Un hecho que tiene que representar una enseñanza fundamental para nosotros. Y ahora, dice el ángel, la fuerza y el poder de Dios, la revelación de la palabra, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Si no crees, querido pastor, querido líder, querido servidor, queridos hermanos, si no crees a la revelación del Señor dada a través de la Biblia, el Señor prefiere que te calles la boca. En lugar de andar inventando fábulas, fantasías, prosperidades que no existen y que están en contra de la palabra de Dios, llevando a la gente a adorar al Dios Mamón, prometiéndole cosas que no está en vos cumplir, ni Dios quiere cumplir. Si no crees a la revelación del Señor dada a través de la Biblia, el Señor prefiere que te calles la boca. Es muy importante
esto. Dice la Escritura que el pueblo estaba esperando a Zacarías, afuera del tabernáculo, afuera del tabernáculo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Se extrañaba de que Zacarías se demorase en el santuario. El pueblo está esperando a sus sacerdotes. La gente no tiene la culpa de la mayoría de las cosas que hace o que deja de hacer. La gente no tiene la culpa de su propia ignorancia, de su propio desconocimiento. La culpa la tenemos nosotros, los sacerdotes del Dios Altísimo. Nosotros tenemos la culpa, no la gente. El pueblo estaba esperando a Zacarías, dice la Escritura en el versículo 21. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. El pueblo sigue esperando a sus sacerdotes. Todos los miembros de cada iglesia siguen esperando a los sacerdotes del Dios Altísimo. Y los sacerdotes pueden continuar cometiendo el error de permanecer encerrados en su propio santuario, preparados para ejercer su oficio sacerdotal, consistente en ofrecer incienso en el altar detrás del velo que los separa del lugar santísimo, separado del lugar santísimo, en definitiva. Esto es permanecer dentro de la lógica de tu propio oficio sacerdotal, sin terminar de entender la revelación de la palabra de Dios. Recién cuando salgas del santuario, en que te has encerrado abrazando la excelencia de tu propio oficio sacerdotal, el pueblo va a comprender, recién cuando salgas de tu propio razonamiento, de tus propios rituales, de tu propio estilo, de tus propias convicciones, recién cuando salgas, el pueblo va a comprender que tuviste una visión. Recién cuando salgas, el pueblo va a decir, tuvo una visión. Versículo 22 lo dice, no lo voy a leer, versículo 22. Hace falta que aprendamos a vivir en la gracia y hace falta que aprendamos a alinearnos con el Señor, teniendo un espíritu sensible a su revelación. ¿Saben por qué? Y con esto vamos a terminar. ¿Saben por qué? Porque el Señor quiere quitar la afrenta de su esposa, la iglesia. Decíamos que no tener hijos para una mujer del pueblo de Dios era una vergüenza, una afrenta, una deshonra. Y el Señor quiere quitar la afrenta de su esposa, la iglesia. El Señor quiere quitar la afrenta, la deshonra, la vergüenza de su esposa, la iglesia, entre los hombres de tu ciudad. El Señor quiere que concibas y des a luz hijos. Y lo dice ahí, a ver, versículo 24. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet. Después de aquellos días, concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. El Señor quiere quitar la afrenta de la iglesia. Quiere que dé hijos. Quiere que se multiplique. Pero si los sacerdotes siguen encerrados en su propio oficio, en sus propios rituales, en sus propias formas, en sus propios razonamientos, en sus propias razones, e ignoran la revelación de Dios y no creen a la revelación de la palabra de Dios, Dios no va a quitar la afrenta de su esposa. Es necesario que como siervos de Dios creamos a la revelación. Creamos a la revelación de Dios. No creer a la revelación y a la visión es quedarse mudo. Aunque hables mucho, aunque manipules mucho a la gente, aunque tengas argumento y gracia y carisma, yo le voy a decir una cosa.
La persona más carismática que yo he conocido en la historia de la humanidad ha sido Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aparte de Jesucristo, la persona más carismática de que tiene memoria la historia de la humanidad se llamó Adolfo Hitler. Y era carismático. Y daba la vida a la gente por él. Ahí tiene una persona carismática. No creer a la revelación, a la visión, es quedarse mudo, sin palabra de Dios, por más carismático que seas. Creer a la revelación de la palabra de Dios nos da una visión hacia dónde dirigirnos. Creer a la revelación de la palabra de Dios nos da una visión hacia dónde dirigirnos. No necesitamos ser carismáticos, necesitamos transmitir la palabra de Dios. No necesitamos ser carismáticos, necesitamos conducir a la gente hacia Dios. Necesitamos que se haga realidad en el corazón de las personas el testimonio de Dios. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? Al Hijo, a Jesucristo, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Por Jesucristo, el Verbo hecho carne, retornamos al Padre para vivir en la casa del Padre conforme a las instrucciones del Padre. Y esto es revelación de la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra y la Torá es la palabra que nos enseña un estilo de vida para que nuestra vida sí sea exitosa, para que nuestra vida sí cumpla el propósito para el cual Dios nos la dio. Sí. ¿Dios quiere tu prosperidad? Sí. ¿Dios quiere tu salud? Sí. ¿Dios quiere que te vaya bien en la vida? Sí. ¿Dios quiere que tengas una familia sana? Sí. ¿Dios quiere que tengas un matrimonio feliz? Sí. Pero todo eso no viene por fábulas que te hayan contado. Eso viene por obediencia a la revelación de la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros, como sacerdotes del Dios Altísimo, seamos fieles a la visión que nos trae la revelación de la palabra de Dios y seamos verdaderos sacerdotes, porque el pueblo está allí esperando que le transmitamos la palabra de Dios. No vaya a ser cosa que estemos mudos de la palabra de Dios, como estuvo el sacerdote Zacarías. Dios los bendiga, Dios los guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados estudiantes. Y estaremos nuevamente el lunes de la semana próxima. Acuérdense que mañana vamos a subir, el pastor Enzo va a subir esta lección on demand, para que la vea on demand. Y el lunes de la semana próxima es la última lección de esta materia. Y después ya empezamos con otra. El lunes de la semana próxima, la última lección de esta materia, y ya empezamos con la que sigue. Así que estaremos juntos nuevamente el lunes de la semana próxima. Dios los bendiga. Amén.